Bendiciones, nuevamente estamos acá para compartir el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Y en esta oportunidad queremos hablar de el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3 al 13. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 3 al versículo 13, encontramos una grande información y una gran enseñanza para nosotros en nuestro tiempo. ¿Cómo son los tiempos que estamos viviendo? En la actualidad oímos en el diario vivir y en las personas que nos rodean situaciones de que pasa esto en Francia, pasa esto en Pakistán, pasa esto en Siria, sucede lo otro en Afganistán y así también en Corea del Norte, en China y aún situaciones en Estados Unidos o en Sudamérica. El mundo de una manera u otra, encontramos en el mundo de una manera u otra situaciones de dolor, situaciones de llanto, situaciones de tristeza, situaciones que hay que lamentar. Pero nosotros podemos ver que la Biblia nos dice en la historia bíblica y en la narración bíblica y en los ciclos de la historia, nos enseña ciertas situaciones que habrían de suceder y que habrían de acontecer y que ya están escritas en la Biblia, pero que muchos de nosotros desconocemos como seres humanos al no leer la Biblia. Me gusta el curso bíblico que dice, ¿qué dice la Biblia? Este libro usted lo encuentra en la página de ciudadmateo.com y también lo encuentra en la página de laiglesiadecristo.com y de laiglesiadecristo.org, donde estos libros son de gran bendición. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, cuando leemos en Mateo 24, verso 3 y al verso 13 encontramos la siguiente lectura. Dice, estando Jesús en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Hablando en la Biblia, leyendo esta lectura y escuchando lo que la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, miren que nadie les engañe, miren que nadie te engañe, porque vendrán muchos en el nombre de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le repito nuevamente, Mateo 24, verso 3. Dice la palabra, los discípulos le preguntaron, dinos cuándo será el final de este siglo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo. Jesús les dijo, miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos vendrán en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo. Y dice la palabra, y a muchos engañarán, y a muchos engañarán. Y ustedes oirán de guerras y rumores de guerra. Miren, no se turben, porque esto es necesario que acontezca. Esto es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Encontramos nuevamente en el verso 7, porque se levantará nación contra nación. Y dice, reino contra reino. Y habrán pestes, y habrán pestes, y habrán hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando nosotros vemos esto, vemos que la Biblia ya nos había dicho antes. Habrá nación contra nación, lo que ahora vemos en el siglo pasado y en el siglo anterior, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial y en la actualidad una posible guerra mundial. Nación contra nación, reino contra reino, se levantará reino contra reino. Y ya nosotros miramos ciertas potencias en las situaciones que podemos estar viendo en el Medio Oriente y allá en Europa y situaciones que se están dando en nuestro tiempo. Dice que habrá pestes, y es así como ha aparecido la peste del SIDA, la peste del cáncer, la peste ahora del Zika, el peste de la malaria y otras pestes en su tiempo y su momento. Y dice que habrá terremotos, y hay terremotos en diferentes lugares, terremoto en Chile, terremoto en México, terremoto en Guatemala, terremoto en Sudamérica, terremoto en Turquía, terremoto allá en Estados Unidos. Y dice la Escritura también que habrán situaciones que lamentar de llanto y dolor. Tsunami en Asia, tsunami en ciertos países donde están junto al mar, y dice que estos lo conocemos como tsunami o maremotos.
Dice todo esto que todo esto solamente tendrá que suceder y que todo esto solamente es principio de dolores. Porque se levantará nación contra nación, Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pregunta es si nosotros estamos preparados para estas situaciones. La pregunta es si usted está preparado para estas situaciones. La pregunta es si nosotros como ciudad, como familia, como comunidad, estamos preparados para estas situaciones. ¿Estaremos preparados para un terremoto en Centroamérica? ¿Estaremos preparados para un terremoto en Tegucigalpa o en Honduras? ¿Estaremos preparados emocionalmente, espiritualmente, materialmente si aquí se diese un terremoto en la ciudad de Tegucigalpa? ¿Cuánta calamidad, muerte, dolor, llanto habría en la ciudad? ¿Estaremos preparados físicamente, materialmente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando? Y dice la palabra de Dios, porque todo esto ha de acontecer. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8, será principio de dolores. Verso 9, entonces os te entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por el nombre de Jesucristo seremos aborrecidos, seremos odiados por el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra de Dios así lo dice. Habrá dolor, habrá llanto, habrá aborrecimiento, habrá tristeza. Y el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas se levantarán. Uno se podría preguntar, falsos profetas se levantarán. Y de repente uno conoce individuos o personas o personajes que se levantan en diferentes naciones de la tierra diciendo, yo soy profeta, o yo tengo esta palabra, o tengo lo otro. La palabra de Dios nos advierte y nos dice, muchos falsos profetas se levantarán. Es así que nosotros tenemos que tener cuidado de qué creemos y a quién le creemos. A X persona, a X hombre o a la palabra de Dios. Cuando el profeta es verdadero, su profecía se cumple en el día y en la hora exacta como Dios lo ha establecido. Cuando el profeta es falso, las profecías no se cumplen, situaciones se dan y no hay verdad en aquella palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra es bien importante. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando uno mira esta palabra, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto quiere decir que la maldad se multiplica. La maldad se multiplica. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué se multiplica la maldad? Algunas veces porque los que tenemos que ser sal y luz de la tierra no lo somos. Algunas veces porque los buenos que somos más no estamos obrando como deberíamos obrar. ¿Por qué la maldad se multiplica? Porque lo bueno no estamos llegando donde la maldad está haciendo el daño. La maldad se va a multiplicar y entonces el amor de mucho creyente, mucho cristiano, mucho hermano ha de enfriarse ante las situaciones de tristeza, de dolor que habremos de vivir o que habremos de pasar si estamos vivos antes de la venida del Señor. La Escritura nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, verso 12, verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios nos advierte, en primer lugar,
que muchos se han de poner muy tristes y su amor por Cristo o por la palabra se ha de enfriar. La palabra de Dios nos advierte también que el que persevere hasta el fin es el que va a ser salvo. ¿Cuándo? ¿El fin? ¿El fin del mundo o el fin de nuestra vida en esta tierra, en este lugar donde hemos vivido? Así que el fin de nuestra vida, el fin del mundo, puede ser que Cristo venga a llevar su iglesia, o el fin puede ser que Cristo venga a llevar su iglesia, o que el ángel de la muerte venga a recoger mi alma. Dice la palabra también, y será predicado el evangelio del reino. Será predicado este evangelio, el evangelio del reino, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hemos hecho mucho énfasis en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Tenemos dolor, guerras, pestes, terremotos, maremotos, tenemos tsunamis, tenemos calamidades, tenemos inundaciones, tenemos huracanes, tenemos situaciones que hacen dolor, causan dolor en las personas, de tristeza, de llanto. Y en ese mundo en el cual vivimos, totalmente es principio de dolores. Todo eso ha de acontecer. Se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos apóstoles. Así lo dice la Escritura. Es así donde nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber entender el evangelio. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y el que persevere hasta el fin, el que persevere en la palabra, en el evangelio, será salvo. Esto es bien importante de entender entonces. Número 1, que la segunda venida de Cristo será cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. En África y a esos 300 millones de musulmanes que todavía no han oído de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. El evangelio tiene que ser predicado en África y a aquellas naciones en Brasil donde todavía el evangelio no ha llegado, a esas tribus que todavía no tienen la Biblia en su lenguaje o en su idioma o ahí en lo que ellos, en su dialecto, tiene que llegar el evangelio. Más de 300 millones de musulmanes no han oído el evangelio de Cristo porque ellos tienen otro libro en el cual ellos creen. Dice que será predicado el evangelio en todo el mundo. Y entonces será el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. También, bien importante entender, número 1, que cuando Cristo venga, todo esto ha de acontecer en su tiempo y su momento, como un ciclo se estará repitiendo hasta la segunda venida de Cristo. Número 2, que hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, dice, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio, este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, toda lengua confesará el nombre de Dios, toda nación, todo hombre, toda mujer tiene que oír el evangelio de Cristo. Número 2, habrá paz mundial. Cuando Cristo venga, dice que primero vendrá una persecución para la iglesia. La iglesia va a ser perseguida y ha de sufrir la persecución. Después vendrá la paz mundial y después será, dice, predicado el evangelio en todo el mundo. Son 3 requisitos bien importantes que encontramos en la Biblia. Número 1, para que la segunda venida de Cristo se cumpla. Número 1, que el evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo. Número 2, que habrá persecución para la iglesia en todo el mundo. No solamente para la iglesia en Cuba, en China o en Corea del Norte. No, o la iglesia allá en Turquía, en Marruecos, en Egipto, en Pakistán, en Afganistán. No, la iglesia va a ser perseguida en todo el mundo. Habrá persecución en todo el mundo para la iglesia y para el pueblo cristiano. Habrá, dice, el evangelio ha de ser predicado en todo el mundo y habrá paz mundial. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Primero, tendremos que ver el evangelio de Cristo en todo el mundo. Segundo, tendremos que ver la persecución de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y tercero, tenemos que ver la paz mundial y entonces vendrá el fin. Cristo vendrá por su iglesia, por los elegidos, y Cristo ha de venir a llevar a su pueblo a aquel lugar especial. Es por eso que hacemos énfasis en el evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Es por eso que hacemos énfasis en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordamos la importancia de saber entender que a través del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nosotros recibimos la salvación y la vida eterna.
a través del bautismo en agua para perdón de pecados, somos muertos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y venimos a vida nueva. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso individual, es personal, la salvación es individual, es personal, y cada uno de nosotros tenemos el deber. Los que ya somos discípulos de Cristo, tenemos la obligación de anunciar las buenas nuevas en todo tiempo y en todo momento, porque señales antes del fin estaremos viviendo y viendo. Estaremos viviendo y viendo que estarán dando estas señales antes del fin. Hemos de ver terremotos, hemos de ver guerras, hemos de ver tsunamis, hemos de ver tornados, hemos de ver huracanes, hemos de ver pestes, enfermedades, hemos de ver calamidades, hemos de ver falsos profetas, falsos cristos. La iglesia ahí se mantendrá, ahí se mantendrá la iglesia, y el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, te animamos, hermana, te animamos a mantenerte perseverando hasta que el Señor venga por su iglesia o que el ángel de la muerte venga a recoger tu alma. Hermano, persevere, no se anime, siga adelante. Amigo, usted que nos ve por primera vez y ha oído esta palabra, le animamos a buscar de Jesucristo, le animamos a aceptar a Jesucristo, a recibir a Cristo a través del evangelio, a través del bautismo en agua para perdón de pecados. Le animamos a que busque una iglesia de Cristo ahí en su comunidad. Busque la iglesia de Cristo en su comunidad. Busque la iglesia de Cristo en su ciudad. Busque la iglesia de Cristo en su país. Busque la iglesia de Cristo en el internet. ciudadmateo.com. Ahí tenemos videos, prédicas, audios, sermones, himnos. Ahí tenemos literatura gratis. iglesiadecristo.com. iglesiadecristo.org, ahí tenemos material para regalar, y en la página de internet de Editorial La Paz, tenemos ahí literatura y libros para regalar. Visite la Iglesia de Cristo en su comunidad, le queremos como un miembro más de los discípulos de Cristo, en el reino de Cristo, y siguiendo las buenas nuevas de salvación para alcanzar la vida eterna. Bendiciones. Yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar a tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido